Hoy me hubiese tocado seguir con la serie que no voy a seguir, Primera y Segunda de Reyes, pero hoy es un día muy especial. Hoy estamos de cumpleaños. Así es. ¿Quién cumple años hoy? La iglesia. La iglesia cumple años. En Pentecostés, la iglesia. En Pentecostés nace la iglesia. En Pentecostés se manifiesta el Espíritu Santo a la comunidad de creyentes que estaba en el aposento alto, que tuvimos el privilegio con Patricia de visitar allí en Jerusalén. Voy a leer la palabra y después hago una pequeña reflexión. Fíjense que el título, en realidad todo esto está relatado en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, Lucas da cuenta de todos los acontecimientos que pasaron después de la ascensión del Señor y el primer tramo de la iglesia hasta antes del martirio de Pablo. Ese cubre todo el libro de los Hechos. Pero el título dice: el Espíritu Santo desciende en Pentecostés. Y acá quiero hacer una aclaración, quizás del perogrullo, porque la gente asocia Pentecostés, mucha gente cree que se le dice Pentecostés porque vino el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo llegó el día de Pentecostés. Ya los judíos festejaban estas fiestas, siempre. Pentecostés son 5 semanas después de la Pascua. Era la fiesta de las semanas, le llamaban ellos, o el Shabbat. Un día de esa fiesta llega el Espíritu Santo. A partir de allí, a todos los que estamos inmersos en el mover del Espíritu Santo nos dicen pentecostales, pero no porque el Espíritu nos haga pentecostales, sino porque el Espíritu se derramó en Pentecostés. ¿Se entiende esto? Sí. Muy bien. De alguna manera, todos los cristianos, carismáticos o no, creyentes en el Espíritu o no, deberían estar festejando Pentecostés. Esta es una fiesta que festejan, en este sentido, los judíos, aunque ellos siguen esperando al Mesías, los católicos romanos, que es una parte de la iglesia cristiana, los ortodoxos y nosotros, los protestantes. Algunos protestantes le dan más énfasis que otros al día de Pentecostés por el tema de la manifestación del Espíritu. Paso a leer la palabra. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Fíjense que no llegó el viento, un ruido como de ráfaga de viento, porque muchos asocian la llenura del Espíritu con un viento fuerte. No, era un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, y el ruido, no el viento, el ruido llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, el que relata nadie podía explicar qué es lo que estaba pasando. Entonces dice: recibimos lenguas como de fuego. Esa es la imagen. Y se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresar. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra, y al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿pero no son estos galileos, todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno, dice, los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Fíjense qué mensaje trajo el Espíritu Santo. Trajo un mensaje
de las maravillas de Dios, los milagros de Dios. Y entonces estos desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros, siempre están los otros. Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. ¿Cómo una persona borracha va a hablar en un idioma, una glosolalia que otros entienden? Pero bueno, entonces ahora Pedro se dirige a la multitud. ¿Y qué pasa? Cuando Pedro se para, se pone de pie y les explica, dice el versículo 14, compatriotas judíos y todos ustedes, de todas partes, que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que voy a decir. Estos no están borrachos como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad, lo que pasa es lo que había anunciado el profeta Joel. Joel había dicho, sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas, y ellos profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego, nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna de sangre antes de que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. El día del Señor es la segunda venida del Señor. Y todo el que invoque el nombre de Jesús será salvo. Fíjense cómo Pedro definió lo que había pasado. Y entonces dice, pueblo de Israel, escuchen, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes. ¿Cómo fue acreditado? Se ve que alguno le habrá preguntado. Con milagros, esto no está en el texto bíblico, se lo estoy parafraseando. Con milagros, con señales, con prodigios, los cuales realizó delante de ustedes, por medio de Dios, como ustedes saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, porque Dios lo permitió y Dios lo dispuso. Dios dispuso su propio sufrimiento, su propio pago del precio que tendríamos que haber pagado nosotros. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Ahí terminó el versículo 24. Y ahora paso al 32 y dice, a este Jesús, Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos, que fue exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ahora ustedes oyen y ven. Porque Jesús recibió el Espíritu Santo, esa manifestación de la Trinidad de Dios, que Él recibe en el bautismo, ahora, por creer en Jesús, podemos recibirla nosotros también. Más o menos les está diciendo Pedro. Y entonces preguntan, ¿y qué vamos a hacer ahora? Estamos fritos. Dice, no, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes. Esta probablemente era gente bautizada que ya había pasado por agua con el apóstol, con Juan el Bautista. Habían tenido el bautismo de agua, pero le faltaba recibir a Jesucristo. Escúchenme, acá hay un tema central para nosotros. Dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. El procedimiento es este. Recibo a Cristo, me bautizo, recibo el don del Espíritu Santo. Recibo a Cristo, doy testimonio de mi conversión a Cristo en el bautismo y recibo el poder del Espíritu Santo. Y esto lo aclaro porque algunos piensan que los judíos del Antiguo Testamento, por ser solamente Israel y haber sido el pueblo de Dios, ya tienen acceso directo a Dios. No es así, porque si no, estas palabras de Pedro estarían de más en la Biblia. Los judíos sí tienen acceso a Dios, pero a partir del Nuevo Testamento, a partir de Jesús, los judíos necesitan arrepentirse, aceptar a Jesús para perdón de sus pecados y recibir el poder del Espíritu Santo. No es por nacionalidad,
es por filiación con el Hijo de Dios. En el Nuevo Testamento cambia todo. Y entonces, dice Pedro, en efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos, para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor, nuestro Dios, quiera llamar. Y tengo una buena noticia, hoy festejamos el cumpleaños de la iglesia porque el Señor quiso llamarnos. En ese momento se convirtieron más de 3.000 personas. Imagínate qué discurso evangelístico, un mensaje de poder. 3.000 personas que se convierten por un mensaje. Y entonces se forma la comunidad de creyentes. La comunidad de creyentes es lo que nosotros conocemos como iglesia. El pueblo de Dios del Nuevo Testamento es la iglesia, no es Israel. Es la iglesia. Puede estar Israel, pero también los edomitas, pero también los cretenses, pero también los turcos. Todos pueden estar, si profesan el nombre de Jesús, lo aceptan y se bautizan. Dice, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Se mantenían, ya estoy en el versículo 42 porque estoy acortándolo, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Después de un tiempo los apóstoles iban desapareciendo, entonces los apóstoles y los discípulos vivenciales, o sea que habían estado presentes con los apóstoles, para que no desapareciera esa enseñanza verdadera apostólica, lo que conocemos hoy como la ortodoxia cristiana que nos une a todos, hicieron el credo de los apóstoles. Esa era la enseñanza, el partimiento del pan, la Santa Cena, la oración. Dice, todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo a los que iban siendo salvos. Esa es la escena que estamos festejando hoy. 120 personas que estarían llenas de miedo, porque esos tiempos, después de la resurrección de Jesús, la persecución fue tremenda. Acuérdense cuando Jesús se aparecía, que ellos estaban encerrados en sus casas. En el aposento alto también estaban encerrados. 120 personas llenas de temor cambiaron a la humanidad. Y entonces, este Pentecostés se produce, este bautismo, 5 semanas después de la resurrección del Señor. Y se forma este movimiento que nosotros hoy, desde el punto de vista histórico, un día de Pentecostés inició la iglesia. Entonces, toda la iglesia debería decir, yo soy pentecostal. En realidad, crea o no crea en la manifestación del Espíritu Santo, porque nació en Pentecostés, la iglesia histórica. Y por supuesto que muchos lo festejan de diferentes maneras. La festividad judía, les dije el Shavuot en hebreo, proviene de la expresión de Levítico 23 del Antiguo Testamento, que dice que instruye a todo el pueblo a contar 7 semanas, no 5 semanas, perdón, 7 semanas o 50 días, 20, 50. Yo me equivoqué con 5, pero son 7 semanas o 50 días, desde el final de la Pascua hasta el comienzo. Te iba bien la mano, pero ahora ya no. Ahora ya no. No. Ahora, así, así le pongo. Lo que se llamaba la festividad de Pentecostés. Y por supuesto, esas 7 semanas después de la resurrección de Jesús, nos trajo a nosotros una noticia extraordinaria. Les quiero decir esto. Debemos recordar, como les dije, que el grupo estaba reunido, lleno de miedo seguramente, escondido, con temor a ser perseguido. Pero la presencia del Espíritu Santo erradicó el temor en ellos y puede erradicarnos el temor en nosotros, puede potenciarnos para hacer lo mismo que pasó
para dar testimonio del Señor. El Espíritu Santo para liberarnos de todo miedo, para hacernos libres de cualquier dificultad, de cualquier parálisis mental que nos pueda causar el miedo a la persecución. Y, para ponerlo poéticamente, como ayer lo leí en un diario en Buenos Aires, quedan embriagados de vida. Por eso dice, estos están borrachos. No, el Espíritu Santo cuando llega te embriaga de vida. Y acá tenemos una aplicación práctica para hoy, para nosotros. Si dejamos que el miedo nos invada, no vamos a poder hacer frente a la vida. No podemos andar por la vida llenos de miedo. Y el Espíritu Santo nos quita eso. El Espíritu Santo nos invita también a recibir a otros, a interactuar con otros. Chaik nos dijo, Afif nos dijo el otro día un ejemplo que me encantó y lo voy a empezar a usar. Antes de que lo empiece a usar mi esposa, lo voy a usar yo hoy. Nosotros los cristianos a veces pensamos que tenemos diferentes habilidades o diferentes ministerios, pero los hacemos puertas para adentro. Es, dice él, como andar en una calecita. Uno puede un día subirse al caballito, otro día subirse al avioncito, otro día ir en la carroza, pero siempre en la calecita. Cuando llegue el Espíritu Santo, Dios te saca de la calecita. Ya no estamos más adentro del círculo cristiano, ahora tenemos que impactar afuera, ir a servir afuera, con los dones y los talentos. Esto que vos decías, cuanto más te haya dado el Señor, más motivos tenés para servirlo y más motivos tenés para testificar de Él sin temor ninguno. Y ese Espíritu es el que le dio a estos apóstoles que estaban por ahí llenos de miedo, la liberación para poder proclamar la palabra. Imagínate, si 3.000 se convirtieron, ¿cuántos habría en esa multitud a los que Pedro le habló? Hay que pararse para hablarle a una multitud de algo de los cuales ellos están totalmente en contra y que no creen y que algunos prejuzgan. Entonces, lo que sucedió en Pentecostés sigue pasando hoy en cada uno de nosotros. Cada vez que alguien se convierte, Dios está deseoso de derramar el Espíritu Santo en esa vida. Lo hacen como lo hizo, pero ahora de manera personal. Y nosotros debemos vivir en la presencia del Espíritu. El Espíritu que nos ayuda a confesar a Jesús como Señor y Salvador sin temor. Esto lo podemos leer en 1 Corintios 12, 3. O el Espíritu que nos da poder para servir a Dios de manera sobrenatural. 1 Corintios 12, del 4 al 11. O el Espíritu Santo como unificador del cuerpo de Cristo. La Iglesia debería dejar de pensar en términos particulares y debería pensar en términos globales. Somos una Iglesia por la cual el Señor va a venir, no esta congregación. Una Iglesia. El Espíritu Santo que nos ayuda a orar. El Espíritu Santo que intercede por nosotros ante Dios el Padre. El Espíritu Santo que nos guía y nos ayuda a vivir como Jesús. Ahora, fíjense que no es un accidente, no es casual de que el Espíritu fuera dado a una comunidad, no de manera individual. El Espíritu Santo no solo se da a los individuos, sino al pueblo cuando se reúne. Por eso el valor de la iglesia. Cuando estamos reunidos aquí juntos, todos como iglesia, ahora como congregación, nosotros como cuerpo, cuando venimos, cuando decidimos dejar algo de lado para venir a adorar a Dios en cuerpo, ahí crecemos. Porque el Espíritu Santo es el que nos va unificando. Cuando estamos en la iglesia, es cuando vamos creciendo. Y la comunidad es fundamental para la obra de Dios en el mundo. El pajarito, no sé si debe ser mi teléfono entonces, el que está allá en la cámara. Muy bien. Te lo había dicho, pero no me hiciste caso. Entonces, hermanos,
hoy que estamos de cumpleaños, aprovechemos Pentecostés para considerar nuestra participación en comunión del cuerpo, en la adoración. Porque ¿qué es la iglesia? Sino el lugar donde venimos a adorar a Dios. Por eso me gustó que dijera, vamos a cerrar con la canción también. Porque la alabanza es adoración a Dios. Debemos ser una comunidad en la que todas las personas se sientan incluidas, se sientan unidas por el amor y que puedan participar, como escribe Pablo en Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos nosotros somos valiosos en Cristo Jesús. Todos tenemos valor en Cristo. El unificador es Cristo Jesús. Por eso este día es tan importante. Ahora, si vamos a analizar, y me pasé y cierro, ese objetivo de la comunidad, vemos que los hermanos, una vez que recibieron el mensaje, de 120 pasaron a 3000, pero empezaron a reunirse, empezaron a estudiar las Escrituras, empezaron a tener comunión, empezaron a compartir la Santa Cena, empezaron a orar, pero hay más. Además, abrían los hogares para compartir comidas y ayudar a los necesitados. Estas son las actividades, en verdad, que hacen atractiva a una comunidad de fe. Patricia lo vive diciendo, cada vez que tiene oportunidad de decirlo con algo, la bendición que fue para nosotros que ustedes nos hayan abierto la casa, que Orly nos haya abierto la casa, que nos hayan invitado a una mesa, que nos hayan invitado a los feriados, al 4 de julio, a tirar unas hamburguesas, a hacer atractiva la comunidad de fe. No podemos ser fríos, tenemos que tener un vínculo de amor, un vínculo congregacional que nos lleve a tener ganas de estar. Amor y generosidad. Mirá lo que dice. El amor y la generosidad para con los demás eran testimonios poderosos del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Entonces cierro con esto. La respuesta a todo lo que hacemos una vez que nos convertimos y necesitamos al Espíritu Santo es: nos juntamos para adorar a Dios. Ya ahora toda mi vida tiene que disponerse a adorar a Dios. A Dios, a su Hijo Jesús y al Espíritu Santo. Predicar sobre Jesús es adorar. Reunirse para estudiar las Escrituras es adorar. Tener comunión con los hermanos es adorar. Orar es adorar. Compartir la cena del Señor es adorar. Reunirse en los hogares para compartir comidas es adorar. Ayudar a los necesitados es adorar. Amar es adorar. Y ser generoso es adorar. La adoración es la función principal de la iglesia. No dejemos jamás de adorar a Dios y celebremos que estamos en iglesia, porque un día, hace más de 2000 años, en una fiesta de Pentecostés, el Espíritu Santo se lo confirmó a estos 120 que en cuestión de horas pasaron a ser 3000. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén.